Bienvenidos a su programa Conexión BYU. Este es un resumen de los devocionales dados en los diferentes campus de la Universidad Brigham Young, así como en el Ensign College. Y ahora sí, comenzamos. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más al programa Conexión BYU. Les agradezco su presencia y su tiempo para poder escuchar este programa, estas cápsulas tan especiales sobre los devocionales que se transmiten y que se proveen en BYU, ya sea en Provo, en Idaho, en Hawái y también en el Ensign College. Y este devocional en particular me gustó mucho cuando lo estuve traduciendo. Resulta que este devocional fue dado el 11 de marzo de 2025 en el campus de Provo de BYU. El devocional se llama Descubriendo el plan de Dios para ti y fue dado por el hermano Kalani Sitake. ¿Quién es Kalani Sitake? Les voy a platicar un poquito. Kalani Fifita Sitake ha sido el entrenador en jefe del equipo de fútbol americano de BYU desde el año 2016. Como el 14º entrenador en la historia de BYU y el primero que es un exjugador del mismo equipo, quien estuvo bajo la dirección del legendario coach Lavelle Edwards, Sitake ha construido un legado en Provo. Bajo su liderazgo, BYU cambió de la Football Bowl Subdivision a la Conferencia de los 12 Grandes en el año 2023, afianzando su lugar entre los poderosos 5. A través de su larga carrera, Sitake ha liderado varios jugadores elegidos en el draft de la NFL, es decir, la Liga Profesional de Fútbol, más de una docena de los cuales eran Cougars de BYU. Algunos jugadores sobresalientes incluyen al quarterback Zach Wilson, al linebacker Fred Warner y al receptor Puka Nacua, a la par de los corredores Tyler Allgeier y Jamal Williams. Sitake jugó fullback en BYU, es decir, la posición de fullback en el equipo de BYU en 1994. Luego hizo una pausa para servir en su misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Oakland, California. Después de graduarse de BYU con una licenciatura en inglés en el año 2000, Sitake pasó una temporada con los Bengalíes de Cincinnati antes de retirarse como jugador profesional debido a una lesión de espalda. Sitake comenzó su carrera de entrenador en el año 2001 en el Eastern Arizona College, trabajando con los refuerzos y equipos especiales antes de regresar a su alma mater, BYU, como asistente de la defensa en el año 2002. Sitake pasó 2 temporadas en la Southern Utah University, liderando a los corredores de fondo y a la línea defensiva. En el año 2005 se unió al equipo de su compañero de BYU, Kyle Whittingham, en la Universidad de Utah, donde pasó una década entrenando a los linebackers antes de ser promovido como coordinador defensivo en el año 2009 y posteriormente sumando el título de asistente al entrenador en jefe en el año 2012. Para el 2015, Sitake se mudó a la Oregon State University para servir como asistente al entrenador en jefe y coordinador de la defensiva bajo el entrenador Gary Anderson. Un año más tarde, con 15 años de experiencia como entrenador, Sitake fue nombrado el entrenador en jefe de BYU. Sitake nació en Nuku'alofa, Tonga, el 10 de octubre de 1975. Creció en Laie, Hawái y Provo, Utah, y se graduó del bachillerato en San Luis, Missouri. Sitake se convirtió en el primer coordinador de la defensiva en la historia de la FBS en el año 2009. Ahora es el primer entrenador en jefe de la FBS con ascendencia tongana. Su liderazgo le ha dado reconocimiento de parte de la Asociación de los Coaches de Fútbol de los Estados Unidos. Fue presentado al Salón de la Fama del Fútbol Polinesio. Él y su esposa Timberly tienen 4 hijos.
Un orgulloso embajador de BYU, Sitake mira su papel como más que un entrenador de fútbol y se esfuerza en promover la excelencia en cada aspecto de la vida de sus jugadores, tal como lo hizo BYU por él. Ahora sí, comenzamos. Estoy tan honrado de hablar para ustedes en este devocional. Bienvenidos a todos en BYU, incluyendo BYU Idaho, BYU Hawaii, BYU Pathway Worldwide y por supuesto a cada uno de los que ustedes están aquí presentes esta tarde. Dando un vistazo, no puedo creer que fui de nuevo ingreso aquí en BYU hace ya 30 años. No siento que sea tan viejo, pero es verdad. Y eso está bien, he aprendido una o dos cosas aquí. Quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que he aprendido en BYU, pero no necesariamente en el salón de clases. Estas son cosas que aprendes en el camino, a la mala, a través de la experiencia. Eran cosas verdaderas en mis días pasados y siguen siendo verdaderas hoy en día. Espero que no les moleste que las comparta para iniciar mi discurso. Primero, las escaleras que conectan al edificio Richards con la parte superior del campus son peor de lo que parecen. Todavía tengo la esperanza de que algún día lleguen a ser escaleras eléctricas. Y si ustedes han tenido que subir por esas escaleras para llegar al devocional el día de hoy, espero que valga la pena su esfuerzo. Segundo, evítense el intentar ser creativos con el estacionamiento en el campus y mejor paguen un pase de estacionamiento. Confíen en mí, los guardias pasan a checar los puntos de estacionamiento de 15 minutos cada 15 minutos. Finalmente, no se preocupen si obtienen una calificación de 5 en biología, física o en historia norteamericana. ¡Felicidades! También así podrán graduarse de BYU. En serio, hubiera sido útil saber estas cosas cuando yo era de primer ingreso en la escuela. Pero si pudiera volver en el tiempo y decirme a mí mismo algo, sería eso. Dios tiene un plan para ti. Es importante saber que hay un diseño divino para cada uno de nosotros. En la conferencia general del año 2017, el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo, cito, «Hay acontecimientos significativos que suceden en el Evangelio y en la Iglesia que hacen avanzar el reino de Dios sobre la tierra. No ocurren por accidente, sino de acuerdo al plan de Dios. De igual modo, hay acontecimientos y relaciones que ocurren en cada una de nuestras vidas que hacen avanzar la obra de Dios sobre la tierra. La mano del Señor los guía por designio divino. Él se ocupa de los pequeños detalles de su vida, así como lo de los sucesos importantes. Nuestra vida es como un tablero de ajedrez y el Señor nos mueve de un lugar a otro si es que somos receptivos a las impresiones del Espíritu. En retrospectiva, podemos ver su mano a lo largo de nuestra vida». Cierro cita. Me gustaría hablar en retrospectiva y mostrarles cómo es que el Señor me ha movido de un lugar a otro. Quisiera compartir un par de experiencias con la esperanza de que las puedan comparar con sus vidas y reconocer las maravillosas bendiciones y destino que Dios tiene reservados para ustedes. Nací en Nuku'alofa, en Tonga. Meses después de mi nacimiento, nuestra familia se mudó a Laie, Hawái, a fin de que mis padres asistieran a BYU Hawái. Mis 3 hermanos después de mí nacieron en North Shore, en el hospital Kahuku. Como lo podrán imaginar, la vida era bella. Yo asistía a la primaria de Laie y disfrutaba el bello clima y las maravillosas personas. Amábamos los deportes de BYU Sports, en especial el fútbol. Había algunos jugadores de nuestro vecindario en el equipo de fútbol de BYU y varios jugadores más de las islas del Pacífico y también en el staff. Ellos se parecían a mí y hablaban como yo. Yo era su fan número 1. El fútbol en BYU estaba evolucionando en esa época con una ofensiva innovadora, defensa complementaria y equipos especiales liderados por la leyenda Lavelle Edwards, grandioso coach. Desafortunadamente, mi vida fue interrumpida cuando mis padres decidieron separarse y divorciarse. La vida se puso de cabeza por los siguientes 2 años. Mis hermanos y yo fuimos separados
y asignados a diferentes miembros de la familia. Mi abuelo, mis tíos y tías tomaron turnos para recibirnos en sus hogares, pero nada era estable. Yo pasé por vivir en ciudades de California, Utah y Hawái. Nunca pasaba más de 6 meses en un solo lugar. Asistí a varias escuelas, lo cual hizo que fuera muy difícil para mí hacer amigos en cada una de ellas. Extrañaba vivir el mismo techo al lado de mis hermanos. Durante este tiempo, mis padres estaban tratando de saber cómo arreglar sus planes sobre su vida y sobre la universidad. Yo los extrañaba mucho. Extrañaba a mi familia, extrañaba mi vida. Lidiar con un divorcio en casa es difícil, lo cual, desafortunadamente, algunos de ustedes lo saben por experiencia. Estaba muy triste y no entendía lo que estaba pasando. Me cuestionaba todo y a menudo me culpaba a mí mismo. Estaba perdido y desesperado por encontrar respuestas que nunca llegaron a mi vida. Eventualmente mi padre decidió que era tiempo de que mis hermanos y yo viviéramos junto con él en su casa en Utah. Yo asistía a la primaria Cascade en Orem y estaba en mi 4º año. Para ese tiempo el equipo de fútbol de BYU era lo único que me daba gozo en mi joven existencia. Fue en el año 1984 cuando llegó el campeonato nacional al que llegaron invictos. Yo sentía que Dios había respondido todas mis oraciones cada semana por cada uno de los juegos. Recuerdo específicamente haber pedido al Padre Celestial bendecir a los jugadores, su salud, especialmente a Robbie Bosco, porque él siempre estaba cojeando por alguna razón. Cuando nuestra primaria anunció que los campeones nacional iban a visitar la primaria Cascade, sonaba tan bueno como para ser realidad. Los jugadores y los entrenadores fueron maravillosos. Tomaron turnos para hablar en toda la escuela, después de lo cual firmaron autógrafos y se tomaron fotografías. También participaron en diferentes actividades y juegos. Yo estaba admirado con su presencia y su amabilidad al convivir con alumnos y maestros. A pesar de que era muy emocionante que ellos estuvieran allí, todavía me sentía triste. No tenía confianza en mí mismo y tenía una autoestima por los suelos. Estaba pasando por mucho dolor. Extrañaba mi casa, extrañaba Laie, Hawái, extrañaba a mis amigos, extrañaba a mi mamá. Así que me senté al lado, contentándome solo con ver a la distancia lo que estaba ocurriendo en mi escuela. Uno de los jugadores notó que me hallaba a un lado y me invitó a unirme a ellos. Me aseguré que era a mí a quien él estaba llamando y luego respondí con mi cabeza diciendo que no. Entonces él comenzó a caminar hacia mí. Me congelé. Era un jugador estrella. De hecho, él era mi jugador favorito. No sabía yo qué es lo que él quería y por qué venía caminando hacia mí. Se acercó y me hizo un par de preguntas y llevó casi toda la plática por un breve momento. Antes de regresar con los jugadores y demás alumnos, se acercó y me dio un abrazo. Fue diferente de lo que había sentido antes. Lo sentí tibio y me sentí seguro. Mientras estaba abrazándome, él me dijo: todo va a estar bien, te quiero y Dios te ama. Probablemente yo había escuchado esas palabras, todo va a estar bien o todo va a estar tranquilo, 1000 veces antes, pero esta era la primera vez que realmente las creí. Mi corazón estaba rebosante de gozo y amor. Ese abrazo reparó algo dentro de mí, algo que estaba roto, y durante ese abrazo decidí que jugaría fútbol para BYU y que llegaría a ser como aquel jugador, como Vai Sikahema. Vai Sikahema portaba el número 23 en BYU y jugó como corredor de fondo, y yo quería llegar a ser como él. 10 años después, como recién ingresado a BYU en el año 1994, yo estaba usando el jersey con el número 23 y jugaba como corredor, justo como él, a fin de demostrar mi aprecio por él al haber tenido tan gran impacto en mi vida. Él fue el primer tongano que jugó para la NFL y tuvo una carrera fantástica como jugador profesional. Elder Sikahema actualmente sirve como 70 autoridad general
para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Años después, le pregunté si recordaba ese momento en la primaria Cascade. Para mi sorpresa, él no recordaba específicamente haberse reunido con un tímido pequeño de 9 años en la primaria Cascade en Orem, Utah. Pero para mí, ese momento lo era todo. Él hizo caso a los susurros del Espíritu. Tal como el Elder Rasband nos recuerda, la mano del Señor está guiándoles. Por designio divino, Él está en los pequeños detalles de tu vida, tanto como en los grandes momentos. Para Elder Sikahema fue un pequeño detalle, pero para mí era un gran momento. ¿Pueden imaginar cómo me siento ahora cuando nuestros jugadores interactúan con los jóvenes? Debe ser más que solo fútbol, especialmente aquí. En octubre del año 2013, el presidente Russell M. Nelson declaró, cito, «Tu Padre Celestial te conoce desde hace mucho tiempo. Tú como su hijo o hija, fuiste escogido por Él para venir a esta tierra en este preciso momento, a fin de que seas líder en su gran obra aquí en la tierra». Cierro cita. Esta es una de las partes favoritas de mi trabajo. Yo entreno a grandes líderes. Mi hermosa y visionaria esposa Timberly tiene una cita favorita del presidente Ezra Taft Benson, la cual ha llegado a ser un lema para nuestra vida juntos. Cito, «El hombre o la mujer que dirigen sus vidas hacia Dios descubrirán que Él puede hacer mucho más de sus vidas de lo que ellos solos pueden lograr». Cierro cita. Aprendí esto justo después de graduarme de BYU y enfocarme en una posible carrera profesional. Yo entrenaba muy duro en las prácticas de la NFL. Firmé un contrato sin un agente para los Bengalíes de Cincinnati. Eso era todo lo que quería desde niño. Estaba por fin en la NFL, listo para vivir el sueño en Cincinnati. El escenario era mucho mejor de lo que jamás hubiera podido imaginar. Aunque me conocían en la posición de corredor fullback, había aprendido que si me esforzaba durante la universidad, eso me ayudaría a incrementar mis oportunidades a un mayor nivel. Y así fue. El día del inicio me reuní con el entrenador en jefe, quien me informó que necesitaba mostrar una mayor entrega y competitividad, tanto como corredor fullback como corredor de fondo. Todo se alineaba a mi manera y sentía cómo mis planes se iban a cumplir. Estaba lleno de agradecimiento y aprecio. Estaba pasando. Mi sueño estaba ocurriendo. Antes de irme a dormir aquella noche, me arrodillé y agradecí a Dios por todo. Le agradecí por las bendiciones y también por los desafíos por los que había pasado durante mis días como jugador en BYU. Las 3 cirugías mayores, seguidas por las correspondientes rehabilitaciones, la fuerza para jugar aún con el dolor y la herida, el conocimiento que obtuve y gané de todos los entrenadores y por el hecho de haber jugado en 50 juegos en BYU. Estaba lleno de gratitud. Ahora viviendo en Cincinnati, estaba en mi mejor forma en mucho tiempo, listo para mi primera práctica. Agradecí a Dios por su guía y concluí mi oración diciendo: Padre Celestial, confío en ti. Lo que sea mejor para mí, deja que ocurra. Estoy listo para hacer mucho bien con este don y esta oportunidad. La mañana siguiente me desperté con inflamación, lo cual era normal por la cirugía de columna que tuve 3 años atrás. Pero en esta ocasión se sentía diferente. Mi cuerpo no estaba respondiendo de manera normal, haciendo mucho más difícil el moverme. Lo comparo como cuando tu pie se duerme, pero estaba afectando ambas piernas, así como mi espalda baja. Entré en pánico, traté de calentar mis músculos, tomé un baño caliente y me estiré, pero no había duda, algo estaba definitivamente mal dentro de mí. Esa sensación no estaba desapareciendo. Era mi primer día de práctica. Recuerdo haber suplicado que mi cuerpo respondiera desesperadamente, pidiendo a Dios que me ayudara. En medio del dolor, fui al edificio de fútbol y asistí a las reuniones y posteriormente a la práctica. Estaba dando mi mejor esfuerzo para ocultar el dolor que estaba sintiendo en mi espalda baja y en mis piernas, pero no estaba funcionando. Era obvio para los entrenadores y coaches que algo en mí estaba mal.
Poco después de que había comenzado la práctica, me llevaron al salón de entrenamiento para hacer una evaluación médica y posteriormente me llevaron al hospital para unas pruebas y una resonancia magnética. Ahí me hallaba yo sentado en la sala del hospital, solo, confundido y nervioso. Eventualmente, el equipo médico caminó, seguido por el gerente general. Nunca ha sido una buena señal ese séquito. Me dijeron que mi columna estaba en una terrible condición después de mi lesión anterior, y si yo continuaba jugando, me pondría en peligro de un daño permanente. Mi carrera como jugador estaba acabada. Me forzaron a retirarme de manera prematura y nunca más tendría otra oportunidad. Mi sueño había llegado a su fin incluso antes de siquiera haber comenzado. Poco tiempo después me hallaba en mi habitación de hotel, todavía en shock. A medida que asumía la realidad, comencé a hablar en voz alta hacia Dios. Yo estaba enojado con Él. Le dije cosas como: ¿estás bromeando? ¿Qué está pasando? Cuando te dije, confío en ti y lo que sea mejor para mí, deja que llegue a mi vida. Esto no es a lo que me refería. Yo te dije que iba a hacer mucho bien con este don y oportunidad. Iba a hacerte a ti y a todos sentirse orgullosos por mí. Iba a ser asombroso. Yo estaba furioso. Estoy seguro que ustedes han estado en una posición similar. Fue uno de los momentos más frustrantes de mi vida entera. Me sentía solo, abandonado, desconsolado y consternado, otra vez como cuando era niño. Y de repente sentí ese calor dentro de mí que me era muy familiar. Era el mismo sentimiento que tuve cuando era un niño de 9 años al ser abrazado por mi jugador de fútbol favorito. Pero en esta ocasión sentí un abrazo del Salvador y sus ángeles diciendo: todo va a estar bien, yo te amo y Dios te ama. Fui sanado inmediatamente, no físicamente, sino espiritual y mentalmente. Mi furia desapareció rápidamente y mi meta ahora era conocer el plan de Dios para mí. Porque sí, jugar en la NFL definitivamente no lo era. Entonces tiene que haber algo mucho mejor para mí. Muy bien, Padre Celestial, dije, estoy listo. Siento mucho las palabras que dije, pero confío en ti. Vamos adelante. Los siguientes 15 años estuvieron llenos de subidas y pocas bajadas, y traté de mantener mi confianza en Él. Me sobrepuse a los malos tiempos y los buenos tiempos fueron asombrosos. Llegué a ser un amoroso esposo, un padre complaciente, un hijo agradecido, un hermano más amable y un amigo más empático. Y también entrené un poco a algunos equipos de fútbol. Aprendí tantas lecciones que me dieron las herramientas y la mentalidad que yo necesitaba para el siguiente plan. Él tenía razón, esto es definitivamente algo mucho mejor para mí. Entonces, el 19 de diciembre del año 2015, hablé con Dios de nuevo en voz alta. ¿Estás bromeando? ¿Qué está pasando? Tengo mi empleo de ensueño, el empleo de ensueño que nunca supe que quería, pero Dios la sabía. Él lo sabe. ¿Qué fue lo que pasó en esa fecha? Kalani Sitake se convirtió en el entrenador en jefe de BYU, el primer tongano en convertirse en entrenador en jefe en el fútbol universitario. El presidente Benson estaba en lo correcto. El hombre y la mujer que dirigen sus vidas hacia Dios descubrirán que Él puede hacer mucho más de sus vidas que ellos solos lograrían. Él intensificará sus alegrías, expandirá su visión, acelerará sus mentes, fortalecerá sus músculos, elevará sus espíritus, multiplicará sus bendiciones, incrementará sus oportunidades, reconfortará sus almas, elevará a sus amigos y derramará paz. Aquellos que pierdan sus vidas por causa de Dios encontrarán que Dios tiene vida eterna. Así que de esta manera es como funciona. Experimentarán adversidad y tiempos de dificultad. Ya están adentro. ¡Felicidades! Están buscando el plan divino establecido para ustedes. Si les rompen el corazón, bien por ustedes. Eso significa que están más cerca de encontrar el verdadero amor.
Si están batallando en la escuela, bien por ustedes. Eso significa que están sacudiendo una incomodidad y que están aprendiendo nuevas habilidades. Si están en aprietos financieros, está bien. Significa que están aprendiendo en cómo limitarse a sus ingresos y que serán más agradecidos y humildes cuando la compensación llegue a sus vidas. Y si no obtuvieron ese trabajo, eso solo significa que hay algo mejor esperando por ustedes más adelante. Dios lo sabe. Dios sabe que los buenos tiempos están adelante. Sus mejores momentos están por llegar. En el fútbol, mirar los mejores momentos son muy emocionantes cuando los repiten en la pantalla. Llegan a ser históricos y legendarios. También permanecen grabados en su memoria. ¿Recuerdas dónde te encontrabas durante esos momentos? Ya sea que hayas jugado el juego, que estabas en las tribunas animando el juego, o que los hayas visto o escuchado en la radio o la televisión, esos momentos llegan a ser parte de tu vida. Nunca envejecen y puedes repetirlos una y otra vez. Te recuerdan el sentimiento que tenías en ese preciso momento. Hablando de momentos especiales, hace un par de años en una charla de atletas en BYU, hablé sobre el último momento especial de Jesucristo y su ministerio. Él sanó al enfermo y al afligido, le devolvió la vista al ciego, alimentó a miles con unos pocos peces y panes, calmó la mar embravecida, levantó a los muertos, caminó sobre el agua y llevó a cabo algunos otros milagros. Fue el mayor maestro y pacificador. Enseñó parábolas, los siervos en la viña, la oveja perdida, el buen samaritano, el hijo pródigo y muchas más. Nos enseñó a amarnos unos a otros, demostró amor en todo lo que hacía y seguimos aprendiendo de él y su ejemplo. Sin embargo, es a través del dolor y el sufrimiento de Cristo que todos nos beneficiamos más. En sus momentos de angustia, aunque él buscaba la voluntad del Padre diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Dios lo sabe. En nuestros momentos más difíciles y dolorosos de nuestra vida, tenemos literalmente a alguien que sabe por lo que estamos pasando. Estamos conectados con Él y tal como Él, necesitamos buscar el plan divino y confiar en Dios para sobreponernos a la adversidad. Dios lo sabe. Hago eco de las porras de nuestro presidente C. Shane Reese, que Dios ama a los débiles y que debemos responder a los susurros del Espíritu y ser el milagro que alguien más necesita. Puedo ser algo muy simple, un pequeño detalle para ustedes, pero algo mayor para otros. Así que no importa por lo que están pasando en este momento en sus vidas. Sus ángeles celestiales y los terrenales estarán ahí para reconfortarlos, animarlos y abrazarlos, recordándonos que todo va a estar bien. Les amo y Dios les ama. En el nombre de Jesucristo, amén. Por lo pronto les agradezco por su tiempo, por estar aquí, por compartir conmigo estos momentos, estos minutos que para mí son especiales. Las preparo con mucho cariño, como cada semana se los repito, cada semana se los digo. Los preparo con mucho cariño, con mucho amor, pensando en cómo será la mejor manera de expresar lo que está en otro idioma para nuestro propio idioma, para el español. La verdad es que lo disfruto mucho y también siempre pienso en los martes para estar conectado y estar con ustedes. Por el momento terminamos aquí la cápsula de Conexión BYU. Les espero la siguiente semana a la misma hora el martes, y recuerden que si quieren escuchar este y otros devocionales, están grabados en el canal de YouTube que es Conexión BYU. Ahí los esperamos para que comenten, para que repitan los devocionales, para que los escuchen y que los puedan disfrutar igual que yo los disfruto. Pues les agradece Luis Rodríguez desde México y nos estamos conectando la siguiente semana. Hasta pronto. Es así como llegamos al final de su programa Conexión BYU. Ha sido un placer
tenerles con nosotros. Les saluda Luis Rodríguez y les esperamos la siguiente semana a través de esta emisora, Radio Abinadí.